Para los sabios de la antigüedad, la verdad debía formularse de manera sencilla. Y digo sencilla en el sentido de asequible, despejada, fácil de entender, perspicua que no simple. La sencillez es un concepto etimológicamente vinculado a la capacidad de distinguir cuestiones y singularizar sus contenidos. Aunque tal fuera la definición del nombre latino simplex, sin pliegues o dobleces, nuestra simpleza ha evolucionado semánticamente hasta asimilarse lisa y llanamente como atributo de la estupidez, un defecto de forma y contenido que evidencia estrechez de miras, el indicio de que se es pobre de espíritu o limitado de entendimiento. No así la sencillez, que lejos de denotar estulticia, equivale a un signo de vivo ingenio y acusado intelecto, especialmente cuando se aplica a cuestiones de máxima envergadura que el sabio esclarece y vuelve accesibles. Se puede ser obtuso y abstruso a la vez, es decir, simple y complicado. Simple de espíritu y complicado en los razonamientos por falta de lucidez o discernimiento, torpe, dificultoso. Una persona estólida, carente de razón y discurso, no es sencilla, sino simple, confusa, incoherente, desatinada. Pero solo el sabio puede mostrar sencilla, racional, prudente, oportuna, una verdad compleja que no complicada. Aquí reside la máxima de hacer fácil lo difícil, que no es otra cosa que desovillar lo enmarañado. A la verdad no le gusta la excesiva composición, el artificio. Así lo testimonian autores como los griegos Diogeniano, Eurípides o Esquilo, cuyo testigo será recogido por el cordobés romano Séneca. Veritatis simplex oratio est. El lenguaje de la verdad es sencillo. Según esta tradición sapiencial, recogida también por Erasmo de Rotterdam, suele el discurso de la verdad ser simple, no precisa de sutilezas ni explicaciones sinuosas, porque consigo misma concuerda. Pero el hablar inicuo, siendo malsano en sí mismo, necesita condimentos rebuscados. Con ello, el erudito neerlandés trataba de prevenirnos contra esos oradores y poetas que suelen revestir sus palabras mendaces con toques decorativos, o contra quienes hablan con fingido afecto, porque carecen de verdaderos sentimientos. Se colige, pues, que el discurso de la verdad ha de ser natural, llano, sin circunloquios ni extravagancias. Enfrente estaba lo que los antiguos llamaron parentirso, a saber, el furor descompuesto, desentonado e improcedente de algunos artistas u oradores, a los que censuraban por su alejamiento de las formas serenas que, según el ideal filosófico de entonces, mejor correspondía al espíritu humano. En realidad, el parentirso hacía referencia al desesperado intento de gustar y emocionar a todos. Se trataba, pues, de la bajeza más vil en que, según la concepción griega del arte, podría incurrir un poeta. Tratar de agradar a todo el mundo a costa de un estilo forzado, lleno de excesos y arrebatadas declamaciones. Se trata del quinto vicio señalado por José Francisco de Isla en su Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, obra de 1813, donde se lee: estilo parentirso, llámese así aquel modo de predicar descompuesto, desentonado y furioso, en que el predicador más parece orate que orador, todo gritos, todo exclamaciones, todo ponderaciones intolerables, todo gestos, todo extensiones del cuerpo, todo movimientos convulsivos, y todo figuras magníficas y grandiosas para explicar las cosas más bajas y más ridículas. Dase con mucha propiedad el nombre de parentirso a este estilo por alusión al tirso o garrote nudoso cubierto de hojas que se usaban en las fiestas bacanales, con el cual se sacudían de garrotazos unos a otros los que las celebraban como si estuviesen locos, porque en realidad no hay cosa que más rompa la cabeza que este estilo. Ahora bien, llamar a las cosas por su nombre, a la higuera higuera, azada a la azada, es algo que conviene al filósofo, pero no necesariamente al poeta. Quiero decir que la sobriedad de estilo, la austeridad expresiva, quizá fortalezca la exposición sesuda de las causas y de los fenómenos que el entendimiento examina,
pero raramente beneficia ese encantamiento del mundo que lleva a cabo el poeta poseído por el entusiasmo lírico y cuyas imágenes prenden en el lenguaje. Por algo el poeta se sirve constantemente de tropos, de desvíos. Ello explica que la poesía quizás sea la forma más antieconómica del lenguaje, pues todo poema está plagado de figuras consistentes en emplear una palabra en sentido distinto al que propiamente le corresponde. Metonimias, sinécdoques, antonomasias, onomatopeyas, ironías, perífrasis, hipérboles, alegorías, metalepsis y por encima de todo, metáforas. El arte de metaforizar es el rasgo distintivo de los poetas, como bien supo Aristóteles. ¿Significa esto que el poeta es un enemigo de la verdad, incapacitado para el ejercicio del saber? Ni mucho menos. Solo que el filósofo trata de llegar a Dios por la verdad, mientras que el poeta trata de hacerlo por la belleza. El filósofo debe expresar de manera nítida lo que sabe, siendo la suya una elocuencia persuasiva. En cambio, el poeta expresa de manera enigmática lo que ignora, una verdad que solo puede ser revelada no de manera lineal, sino indirectamente, siendo la suya una elocuencia patética, conmovedora. Razón es llamar a las cosas por sus nombres, poesía es cantar los nombres por sus cosas, o mejor, reificar los nombres por sus cantos. Cito palabras del prólogo a Numen, libro publicado en 2024. El poeta recorre caminos de bosque o caminos de emboscadura, caminos de maravilla o de liberación, siempre audaces, aunque no necesariamente intrincados, pero jamás los caminos trillados del sentido común. Allí mismo recogí estos versos de Baudelaire. La naturaleza es un templo cuyos vivientes pilares dejan a veces escapar confusas palabras. El hombre atraviesa bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares. Estos versos del simbolista francés dan de lleno en la cuestión. Si para el poeta cada cosa, cada ser, cada elemento o fenómeno son símbolos, es decir, signos que nos sugieren, por asociación subliminal, conceptos o emociones muy diversos, entonces los nombres que denominan dichas realidades, cosas, seres, elementos, fenómenos, remiten, en último término, a esas otras realidades o sobrerealidades aludidas en el mensaje cifrado de la naturaleza que el poeta transcribe de la manera más fidedigna de que es capaz, mediante metáforas y todo tipo de juegos verbales. Luego la poesía es también, a su paradójica manera, la forma más económica del lenguaje. Cito de nuevo mi prólogo. Haciendo camino con su canto, los pasos del poeta marcan el ritmo a la música de un bosque interior, pero no siempre la distancia más corta entre dos puntos equivale a una línea recta, y en poesía rara vez se cumple este principio. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes, San Juan de la Cruz. Y dado que el poeta se mueve en dimensiones no euclídeas, su atajo es un rodeo por la expresión. No hablo de una expresión artificiosa en el sentido de falsa o escasa de naturalidad, sino acorde a la naturaleza del arte que para resolver el enigma de lo real ha de servirse de un lenguaje conforme a este, de ahí su simbolismo. De tal modo llegamos al primer teorema de la geometría espiritual. Antes alcanza su destino quien se demora bellamente. Citando ahora a Paul Valéry, al bosque encantado del lenguaje los poetas van expresamente a perderse, a embriagarse de extravío, buscando las encrucijadas de significado, los ecos imprevistos, los encuentros extraños, no temen ni los rodeos, ni las sorpresas, ni las tinieblas. De modo que solo por una burda confusión de los géneros y de los momentos, concluye el francés, se le pueden reprochar al poeta sus expresiones indirectas y sus formas complejas. Porque su lenguaje, añado, es el de la belleza, por la cual se accede también a la verdad, aunque con otros instrumentos, metáforas e imágenes en lugar de axiomas y silogismos. La verdad no se opone a la belleza, sino a lo falso. Del mismo modo, la belleza no se opone a la verdad, sino a lo feo y a lo insípido o anodino. Toda verdad profunda es bella, y no hay belleza que no sea verdadera. Pero,
¿En qué reside esta verdad de la belleza? En su potencia transformadora. La belleza es radicalmente y por definición discriminatoria, en tanto que se encarna en las cosas sobre la base de una oposición a las no bellas. Esto no significa que la belleza sea un concepto netamente negativo. Bello es lo que place al espíritu, dándose en el juicio a través de los sentidos. Definición algo hegeliana y tan insuficiente como cualquier otra, si me permiten. Por tanto, existe una doble oposición en torno a lo bello. En primer lugar, la del objeto, natural o creado, que suscita en nosotros el goce contemplativo frente a los objetos carentes de interés. En segundo lugar, la del sujeto dotado de gusto frente a quienes carecen de un refinado sentido del mismo. Desde el punto de vista que nos ocupa, cuando decimos que la belleza es una cuestión de criterio, nos referimos a la calidad del juicio necesaria para la contemplación de las cosas del arte, y nunca a la pretensión manida de que cualquier juicio estético es válido, lo cual incurre en un relativismo falso de toda falsedad. Con todo, hay quienes postulan que el poeta debe escribir como se habla. Para validar esta falacia ingenua, que tan perniciosamente ha calado en muchos, estos apologetas de la sencillez citan a Juan Ramón, quien instó expresamente a escribir como se habla y no hablar en ningún caso como se escribe. Adviértase, sin embargo, que el autor de Piedra y Cielo no apelaba aquí a la poesía, sino a la norma ortográfica, tal como se comprueba acudiendo a la fuente. Artículo Mis ideas ortográficas, Revista Universidad Puerto Rico, 1953. Conjeturas las aquí formuladas que, dicho sea de paso, no comparto. Olvidan estos apologetas de la sencillez que Juan Ramón comulgó con el siempre malentendido elitismo de los novecentistas, con fórmulas como a la inmensa minoría o a la minoría siempre, empleadas recurrentemente en prólogos y dedicatorias de muchos de sus libros. Más interesante me parece lo apuntado por el de Moguer en sus Notas sobre Poesía y Poética, publicadas 3 años antes del citado artículo. Estoy seguro de que en este mundo hay un más allá en inmanencia, y que el poeta es el que puede comprender, contener y expresar esa inmanencia sin límites. A tenor de esta premisa, ¿cómo debe el poeta expresar aquella inmanencia sin límites, imponiendo precisamente a la expresión unos límites tan angostos como los de la dicción vulgar, amén de unos materiales no pocas veces innobles? ¿Cómo revelar mediante el lenguaje ese más allá en inmanencia que sólo el poeta sabría expresar, renunciando justamente a su expresión? ¿No resulta una pretensión ridícula exigirle al poeta que ejerza como tal la condición de que renuncie a aquello mismo que lo hace poeta? Sin órgano no hay función, así que dejemos que el poeta se exprese libre y bellamente, y hagámonos merecedores de su dádiva. Porque el poeta, cuando escribe, no habla, canta. Si nos detenemos en el precepto falsamente atribuido al onubense, vemos que contiene un silogismo articulado sobre la base de 3 proposiciones fundamentales. 1. Existe un sujeto colectivo que se expresa de una determinada manera, premisa mayor. 2. El poeta forma parte de ese sujeto colectivo, premisa menor. 3. El poeta debe expresarse como la colectividad a que pertenece, conclusión. Pues bien, yo las refuto todas. En primer lugar, habría que precisar conceptualmente dicho sujeto colectivo. ¿Acaso nos referimos al gremio de los poetas? ¿O por el contrario a la gente del común? Esta palabra, contenida como pluralidad de personas, peca de excesiva generalidad, mas como estrato sociológico resulta aún más problemática. Dado que la sociedad se presenta estratificada, ¿cuál sería la clase social de referencia? Los populistas suelen inclinarse por la voz pueblo, en referencia a la gente humilde, dada la epicidad que adquiere en las narrativas revolucionarias de los 2 últimos siglos, en contraste con plebe o populacho, negativamente connotadas. Sea como fuere, ¿existe un modo concreto de habla practicada por las clases subalternas? Aún más, ¿estas se expresan siempre como hablan y hablan como se expresan? Y de ser así, ¿solo cabría practicarse una poesía de corte popularista cuando no populachera?
¿Es que acaso debe el poeta expresarse conforme al vulgo, imitando vicios tales como anacolutos, solecismos, cacofonías, redundancias, idiotismos, barbarismos, vulgarismos, metaplasmos, dequeísmos, coprolalias? O si cabe, debe escribir de una manera llana, amodal, como en una especie de grado cero de la enunciación? ¿Cuál es el modelo? ¿El canto monótono, sin gracia ni expresión? Esto es, la melopea, la salmodia, la canturía. O bien, el poeta debe fijar su máxima aspiración en el habla monda y lironda de la gente indiferenciada a lo román paladino. ¿Y buscando qué meta? ¿Entablar una comunicación pragmática, ordinaria, anticreativa? Como si los hablantes del común no desplegaran fórmulas ingeniosas, según atestiguan las incontables metáforas, metonimias, hipérboles, aliteraciones, onomatopeyas y demás recursos presentes en los modismos populares, en todo tipo de expresiones lexicalizadas y, cómo no, en el refranero. ¿O es que el poeta debe escribir siempre como habla la masa inercial, acríticamente mimética, fanatizable y liberticida? Y si admitimos con Antonio Machado que lo importante es hablar bien, lo cual, según se infiere, mejoraría la escritura, ¿no puede acaso también la escritura enmendar un habla que se ha degradado hasta el punto de que, de cada palabra que pronuncian los jóvenes de hoy, dos son en plan? A propósito de la segunda proposición, es falso que el poeta pertenezca a la masa. De hecho, no hay figura más ajena a ella que el poeta, entendido como arquetipo humano, matícese, cuyo afán de libertad no encuentra satisfacción en ningún redil. Huye de las convenciones impuestas, de los pasatiempos compartidos, de la inercia moral, del sentido común. El precio de este inconformismo extremo es la vida solitaria, que hace del poeta un perfecto chivo expiatorio. Así se extrae del poema El cómplice, que mi tío bisabuelo Jorge Luis Borges Acevedo incluyó en La Cifra, poemario de 1981. Me crucifican y yo debo ser la cruz y los clavos. Me tienden la copa y yo debo ser la cicuta. Me engañan y yo debo ser la mentira. Me incendian y yo debo ser el infierno. Debo alabar y agradecer cada instante del tiempo. Mi alimento es todas las cosas. El peso preciso del universo, la humillación, el júbilo. Debo justificar lo que me hiere. No importa mi ventura o mi desventura, soy el poeta. Comprobamos cómo el poeta, incluso con palabras usuales, se sirve del contrasentido, de la paradoja, de la antítesis, de la metonimia, además de otras figuras como la enumeración caótica, la anáfora, el paralelismo, y por encima del resto, de la metáfora para expresar lo que no puede ser expresado de otro modo. Uno se hace verdad en la escritura ocultándose. Al lector le corresponde hallar esa verdad, desvelarla. A colación de esto, existen dos tipos fundamentales de lectores. El perezoso, que jamás abandona el confort de sus seguridades pasivamente adquiridas y que basa su juicio en lo meramente agradable. Es el que más abunda en estos tiempos de inmediatez, un lector holgazán e inconmovible, que abandona rápidamente lo que no comprende y en el mejor de los casos demanda una poesía decorativa que se rebaje a la medida de su dudoso criterio, basado en un consumismo estandarizado. Tal es el lector de una poesía claudicante, afectada de un prurito de literalidad y escasamente imaginativa, cuyo único valor, dependiente, deducido, estriba en favorecer determinados sesgos confirmatorios. Este lector, al que repugnantemente halagan los falsos poetas, no merece concesión alguna, ni a través de la obra de creación, ni mucho menos a través de previas o ulteriores clarificaciones analíticas. Nada debe evitarle los esfuerzos que, por otro lado, no está dispuesto a asumir, pues malpagaría esta deferencia con una comprensión harto enojosa para el poeta por superflua e inexacta. Estos lectores advenedizos deben ser puestos a prueba ante una poesía impenetrable y rara, como quería Cansino Sassens, sobre todo difícil, tal que requiera una voluntad intrépida para adentrarse en ella. Con un tono más contundente,
El surrealista argentino Aldo Pellegrini diría: la poesía tiene una puerta herméticamente cerrada para los imbéciles, abierta de par en par para los inocentes. Por cierto, tener acreditados unos estudios superiores, incluso de filología, no hace de ti un sabio, pues muy a menudo, como atestiguó Erasmo en su elogio de la estupidez, especialmente en los poetas, entre otros cultivadores de las artes, el orgullo, la jactancia y el desprecio están en razón directa de la ignorancia, si bien el gusto mayoritario por lo tonto los beneficia, de modo que los más imbéciles son los más satisfechos de sí mismos y los más admirados, mientras que la verdadera sabiduría nos cuesta tan cara, nos vuelve enojosos y tímidos y por último encuentra tan escasos apreciadores. Personalmente, tengo la impresión en ocasiones de que el poeta de hoy es un lector malogrado que, a fuerza de contrabandear con el extraperlo de su vanidad, ha perdido, si es que alguna vez realmente la tuvo, su capacidad de maravillarse. Afortunadamente existe, aunque minoritariamente, un lector para quien la lectura supone una experiencia transformadora por la emoción y la inteligencia. No un lector que lo comprende todo. Este exceso de comprensión es la mayor ceguera, arrogancia de la certidumbre derivada de un maximalismo intelectual. Comprender del todo a un poeta es matarlo. Yo me refiero más bien a un lector que se arriesga y se esfuerza por elevarse a la dignidad de la obra de arte esencial, sabedor de que será compensado con un gozo más elevado, con un deleite superior. Este último concibe la poesía como un salto al vacío, no a la nada estéril de un esnobismo ocioso, sino a un vacío lleno de sentido trascendente, ininteligible y sin embargo comunicable, hermético pero fértil, cuyo reto el lector asume con efusiva determinación. A este desamparado lector es al que yo interpelo. Cito unas palabras de Lezama Lima. Solo lo difícil es estimulante, solo la resistencia que nos reta es capaz de enarcar, suscitar y mantener nuestra potencia de conocimiento. La imaginación, alegre potencia engendradora de belleza, solo puede ser gozada en plenitud intelectual. Cierto es que, con Juan Ramón, la gran poesía difícil comunica por soplo, imán, magia, fatalismo, como fue creada y no por análisis metódico, su secreto profundo. Pero ello no significa que la gran poesía no se aquilate por el análisis, de tal modo que apreciemos mejor sus virtudes, la razón de ser de su aparente oscuridad, su complejidad diáfana. Dado que la forma es la manifestación de la esencia, del mismo modo que el efecto lo es de la causa, el análisis de la forma artística es el procedimiento que nos permite certificar la existencia de una esencia por ella encarnada, o, al contrario, desmentirla según el caso. No es merced al análisis como logramos sacar al genio de la lámpara maravillosa que, parafraseando un verso de Salvador Rueda, vierte en el aire sus dones divinos. Si el gozo de la inspiración fuera mudo, ¿cómo sería posible la formalización artística? Poesía es inteligencia y éxtasis. Pretender que el poeta cante como se habla ¿no equivaldría a exigirle a un bailarín que dance como se camina? ¿No comportaría ello eliminar el donaire de sus movimientos, anular el lujo de energía y plasticidad que los distingue de una simple marcha, adaptar su cinética a un fin pedestre, prosaico, pragmático? No se puede bailar sin bailar, y bailar es hacerlo también con el alma. La danza es la antesala del vuelo, una casi levitación. Bailamos cuando nos sentimos livianos, cuando por fin se alivian nuestras cargas y una intensa emoción vivificadora nos eleva, cuando la pesantez cotidiana se atenúa y el cuerpo se torna levedad y gracia. En cambio, el más grave abatimiento, la murria, a duras penas bombea el negro humor que hincha los órganos de quien, presa de la gravedad, arrastra cabizbajo su intratable pesadumbre. Pedir que el bailarín dance como se anda equivale a desangelarlo, a liquebrarlo, desublimarlo, asirlo a grilletes, argollas y ferropeas, matar en él cuanto haya de grandioso y bello. No,
El poeta no anda con el lenguaje, baila a través de las palabras, y sus pasos no pueden parecer inseguros o torpes, máxime cuando una ebriedad especial los aligera. Y si la danza es un retozo o un aspaviento o una trepidación disciplinados, también el canto del poeta es un grito ennoblecido por el arte. Una voz emancipada sea la naturaleza de tu grito, Rainer Maria Rilke. Lo lírico es el desarrollo de un grito, Paul Valéry. La exclamación enuncia el grado más alto del predicado que comprende, y esa máxima predicación del ay remite a una emoción universalizada. Así lo expuso el lingüista y crítico literario Jean Cohen, quizá inspirado en la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, para quien la interjección es el modelo estructural de la poesía, la cual consiste en extraer del idioma palabras grito. La poesía, decía Cohen, es de esencia exclamativa, y basta con aguzar el oído para oír en la voz del poeta el eco reprimido de la exclamación subyacente. En este sentido, ¿no es el grito el equivalente lingüístico del salto? Un salto dotado de expresión es danza, un grito matizado por la técnica, timbre, color, variación, intensidad, ritmo, duración, afinación, tono, deriva en canto. Fue el autor del Cementerio Marino quien mejor supo exponer este símil. Empezar a decir versos es entrar en una danza verbal, a lo que añadiría en otra ocasión. ¿Qué es la metáfora sino una suerte de pirueta de la idea cuyas diversas imágenes o diversos nombres se unen? ¿Y qué son todas esas figuras de las que nos servimos, todos esos medios, como las rimas, las inversiones, las antítesis, sino los usos de todas las posibilidades del lenguaje que nos separan del mundo práctico para formarnos, nosotros también, nuestro universo particular, lugar privilegiado de la danza espiritual? El modelo de la poesía no puede residir, pues, en el habla pedestre de los intereses gravosos que urden las relaciones mundanas. Incluso, ¿acaso la poesía más sencilla, tal que la poesía popular, no es cosa bien distinta a un simple hablar diferido? Si escribiéramos como hablamos, ¿a cuenta de qué escribir? Repitámoslo una vez más. El poeta no habla, canta, y una vez canta el poeta, calla el hombre grávido. Además, la escritura ha permitido un superior refinamiento del instrumento del lenguaje, una complejidad creciente de la técnica, una minuciosidad mayor en el manejo de los resortes intelectuales. ¿Debemos acaso renunciar a esta ventaja? Ya para terminar, y como botón de muestra, recitaré el poema con que se abría mi libro Numen, en el que, a modo de salutación del sol, me serví deliberadamente de un lenguaje, digamos que, alambicado, densamente simbólico. Me abstendré de comentar el sentido de las copiosas imágenes presentes en este poema, dado que ello me obligaría a extenderme demasiado, pero diré que con Numen asumí conscientemente el riesgo de incurrir, a juicio de los menos dotados, en un preciosismo fatuo. Ahora bien, me asiste la certeza de que sólo un crítico arrogante y embarado, que proyecta en cuanto lee su propia pedantería improductiva, tacharía mi libro de retoricista, artificioso y vano, sin fundamento ni efecto, vacío. Críticos tales, de existir, no advertirían la imagen profunda que anima dicha obra, o bien no se dejarían conmover interiormente por ella, enervados por el deslumbramiento de una forma a que permanecen insensibles. Si la cadencia del poema es lo que permite dejarse penetrar por la imagen querida por sí misma, quizá aquellos a quienes la sordera ingénita o la costumbre de otros metros impiden complacerse con su música, no pueden sino querellarse contra una sintaxis supuestamente abigarrada, donde más bien debiera apreciarse la gama polícroma de los movimientos del alma que, poseída por una ardiente y genuina inspiración, logra aclimatarlos al ritmo esencial en que fondo y forma se adecúan. Por más que Numen, en efecto, haya llamado la atención por su opulencia expresiva y su magnificencia verbal, su estilo nace de considerar cada acto del lenguaje como un fin en sí mismo, aunque organizado en torno a una imagen central, la primavera. Correlativamente a la exuberancia de la primavera, y en virtud de una mímesis poética,
consideré oportuno prodigar toda una serie de hallazgos lírico-expresivos que, a pesar de su incontestable sensualismo, no encallan en el propio yo, como si lo harían la pomposidad o el simple artificio, sino que mediante el símbolo y la analogía apuntan a las imágenes primordiales que permiten extraer un deleite nuevo y comunicable en torno a dos arquetipos universales, el anima mundi y el eterno retorno de lo vivo. En este poema que a continuación les recitaré, destaca el cromatismo del arrebol en la primera estrofa y que hace referencia al color anaranjado de las nubes heridas por los rayos del sol en algunos crepúsculos, matutinos o vespertinos, tanto da como augurio esperanzador que anuncia buen tiempo y serenidad. El naranja, que se actualiza en la flor de la clivia, en el color broncíneo o cobrizo del adjetivo éneo, etc., es un color cálido, activo e intensificador, como corresponde al tránsito de los invernales celajes a la arrebolada primavera, primer verano. Color secundario que se identifica con las llamas del fuego, surge de la mezcla del penetrante amarillo, sol, origen, intuición, y el ardiente rojo, sangre, sublimación, viva sensibilidad. Color tónico, esto es, identificado con la resurrección, marca el equilibrio crepuscular entre la muerte y la vida, entre el espíritu celestial y la libido corporal, roto el alba en favor de la vida y el amor divino, o al ocaso en favor de la muerte y la lujuria. Tal es el color de las túnicas de que van vestidas las 9 musas, más inclinadas a la virtud, como también el de los ropajes de Dionisos, más inclinado a la lujuria. Téngase presente que la primavera funciona en este libro como símbolo de la palingenesia universal, resurgimiento de los seres en la naturaleza, así como de la renovación de las fuerzas creativas en el poeta que renace a la poesía. De hecho, casi 10 años separan este libro de mi poemario anterior. Frente a los modos prosaicos de hoy, me sirvo aquí de una fraseología clasicista, verbo mudar en el sentido en que lo utilizó, por ejemplo, Garcilaso, adjetivo rubicundo, utilizado por Góngora como epíteto de Apolo, deidad gentil identificada con el sol. Valor ponderativo, no temporal ni adversativo, del adverbio aún. A ello se añade el uso de neologismos de creación propia, como deliciosante, que produce deleite, nefelaico, relativo a las nubes, migrabundas, en lugar de migratorias o migrantes, alacérrimo, superlativo de alacre, o nomenclaturas, cuyo primer elemento léxico, numen, sustituye por analogía paronomásica al nomen de nomenclatura, de nomen nominis, nombre, relacionándolo con el título del libro, numen. En fin, les invito a recrearse en la musicalidad de estos versos y a que juzguen por ustedes mismos sus cualidades. Mudando en rubicundos vellones de arrebol, cual azarcón de clivias los présagos celajes, un sol deliciosante lenifica el eneo mapa nefelaico. Y a las aves migrabundas asila, venera y al acérrimo celebra, en un bautismo de nomenclaturas letíficas, australes, de una tierna morosidad con que el espíritu fecunda, la crescente aún inmarcesible corola de la gracia. Hosana a ti, augur crepuscular, en el solaz de tu lecho florígero, regiamente vestido con brocado de líquenes, entre el candil de cirio y el orinal de luna, bajo un dosel pluvial de celestiales músicas. Rey de la deslumbrada materia que te canta, oh cegadora majestad, apoltrónate en tu sitial dorado y deja que al alcázar postrero te conduzca sobre las andas tu cortejo agrícola.